comparar tres países comunistas existentes actualmente, viendo así las diferencias y similitudes entre China, Cuba y Corea. En China, en el 1911, los republicanos liderados por Sun Yat-sen acaban con el régimen imperialista vigente durante 2000 años, derrocando así al emperador y estableciendo la República China, que no tuvo mucho éxito debido a la aparición de los señores de guerra, auténticos reyes de los territorios que controlaban y que establecieron el Partido Nacional. En medio de este caos, en 1921 aparece el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong. Este partido, más los señores de guerra, se encuentran en constantes guerrillas, y estas, más la avaricia de Japón por conquistar China y la rivalidad de este con Estados Unidos, provoca que dicho caos se intensifique. El 1 de octubre de 1949, los comunistas derrotaron definitivamente a los nacionalistas y Mao Zedong proclamó la República Popular China. En Cuba, antes de la Revolución de 1959, que estuvo liderada por Fidel Castro, y cuyo fin era acabar con el régimen fascista derrocando así al dictador Fulgencio Batista, era un país muy inestable debido a los numerosos golpes de Estado que se daban y a los cambios de gobierno rápidamente sucesivos. A pesar de todo, esta revolución no mejoró las condiciones de vida de la sociedad, ya que seguía estando reprimida. Al contrario, Castro implanta el comunismo y prohíbe todos los demás partidos políticos e impone un férreo control sobre la población cubana. El comunismo a Corea, en cambio, llega por la invasión china, 1592-1598, donde es implantado por estos. Además, en 1950, Corea queda dividida en dos zonas, una de influencia soviética en el norte y otra de influencia estadounidense en el sur. Las tropas de Corea del Norte invaden Corea del Sur en este mismo año, lo que conlleva una guerra que duró hasta 1953, que acaba con la firma del armisticio de Panmunjom, que puso fin al conflicto con una vuelta a la situación inicial. Como hemos visto, el comunismo en China y Cuba es implantado por personas pertenecientes al país, mientras que en Corea no, ya que es implantado por personas ajenas a Corea. A continuación, veremos las diferencias y similitudes entre los citados anteriores, en lo referido a su sociedad, economía y justicia. La sociedad coreana está totalmente aislada, lo que le impide cumplir con la ayuda social. Además, el gobierno cada vez se aleja más de Corea del Sur. Esto se puede observar cuando se suspendió en diciembre de 2008 la conexión ferroviaria entre ambos países y del turismo a la ciudad norcoreana de Kaohsiung. Un gran número de la sociedad coreana muere a causa de hambre y pobreza. En China, la sociedad sigue creyendo en el culto a los antepasados, pues creen mucho en los linajes. Existe un exceso de población. Es uno de los ejemplos más impactantes en el control poblacional en las últimas décadas, mediante procedimientos legales y económicos, que obligan, por ejemplo, a pagar multas y a hacerse cargo del coste de los servicios sanitarios, a quienes sobrepasan los límites marcados, generalmente 1 o 2 hijos por pareja. Por último, la sociedad cubana está caracterizada por el uso de la cartilla de racionamiento, vigente ya hace más de 50 años. A los 3 años de su llegada al poder y tras el bloqueo económico de Estados Unidos, Fidel Castro sometía al país a un régimen de abastos propio de una ciudad sitiada. Hoy en día, la escasez de alimentos y las dificultades económicas no han abandonado aún la isla, que mantiene la libreta con la que se entrega arroz, frijoles, azúcar, pollo, pescados, huevos, café, aceite o pan a los 11,2 millones de cubanos a precios simbólicos. También existe un creciente flujo migratorio. La sociedad de Corea y Cuba se encuentra mucho más reprimida que la de China, donde apenas existe represión alguna, mientras que en China uno de los grandes problemas es el exceso de población. En Corea y en Cuba es el aislamiento internacional que sufre debido a sus gobiernos, mucho mayor en Corea que en Cuba debido al programa militar nuclear que Corea lleva a cabo. La economía de Corea del Norte es una economía planificada, al estilo soviético, y todo está administrado por el Comité de Planificación Estatal. La Estrategia de Desarrollo Autosuficiente de Corea del Norte asigna una prioridad principal al desarrollo de la industria pesada, con desarrollo paralelo de la agricultura y la industria ligera. La economía de Corea del Norte permanece en constante crisis desde los años 90, lo que lleva al país a sufrir una constante
sed de energía y depender de la ayuda exterior para alimentar a su población de aproximadamente 24 millones de habitantes. China es la segunda potencia económica mundial según su PIB, la mayor exportadora mundial y la segunda importadora más grande de bienes. En el 2013, China logró convertirse en la mayor potencia comercial a nivel mundial y superó así por primera vez a Estados Unidos en el volumen de intercambios comerciales, a pesar de la desaceleración del crecimiento de sus exportaciones, mientras las importaciones crecieron más de lo esperado. La economía cubana está sustentada en los recursos naturales variados del país, que van desde los minerales como el níquel y el cobalto hasta los paisajes tropicales que atraen a millones de turistas todos los años. La dictadura cubana mantiene su adhesión a los principios socialistas a la hora de organizar su economía, lo que ha llevado a que la economía sea controlada con opciones distintas a las dictadas por el mercado, es decir, mediante la planificación. En Corea y Cuba, la economía sigue la planificación de la CAME, mientras que en China su economía es de libre mercado. La sociedad está bajo una dictadura comunista, pero la economía no sigue los estandartes de la economía soviética. En Corea, lo poco que se sabe es gracias a los exiliados que llegan a China. El gobierno y las fuerzas de seguridad toman la ley por su mano. Cierta prensa no habla de ello y, por otro lado, existe una férrea censura por parte del régimen. Últimamente se conoce la existencia de campos de reeducación, en los que son recluidos los disidentes. Las condiciones de vida en estos campos son penosas. El Tribunal Supremo de Justicia en China ejerce el poder de juicio supremo de manera independiente, sin tolerar la intervención de ningún organismo ejecutivo, organización social o individuo. En Cuba, los tribunales de justicia actúan dirigidos por el poder político. La disidencia está penada con la cárcel y cualquier voz discordante con el régimen es silenciada. En resumen, la justicia en Corea y Cuba es escasa y todo aquel que piense diferente al gobierno es enviado a campos de reeducación o la cárcel. En China, el Tribunal Supremo de Justicia ejerce el poder de juicio sin oprimir a la sociedad. En Corea, el nivel de alfabetización de la población es prácticamente unánime, aunque el nivel de población con estudios superiores decrece considerablemente debido a la asignación de los alumnos más capaces. El sistema sanitario es de acceso público y gratuito. Además, es el segundo país del mundo con mayor cantidad de camas de hospital por habitante, lo que lo sitúa por debajo únicamente de Japón, y también es el único país del mundo sin ningún caso registrado de SIDA. El sistema educativo en China es muy competitivo, siendo así el fracaso escolar muy bajo. Desde inicios de 1950, la política sanitaria china se caracteriza por un énfasis en la salud pública y la medicina preventiva. En la actualidad, la enseñanza en Cuba es gratuita a todos los niveles, desde los centros escolares primarios, secundarios, politécnicos, los bachilleres y las universidades. El Sistema Nacional de Salud cubano depende del Ministerio de Salud Pública de Cuba, que es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado referente a la salud pública. Siendo los tres comunistas, todos comparten las características a las que están sometidos las democracias populares bajo las directrices de la Unión Soviética. Servicios sociales básicos para toda la población, aunque no todos lo consiguen.